Pues si recuerda, hemos estado hablando estas últimas semanas de nuestras emociones y viéndolo como una herramienta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que no solamente no es malo, sino es algo muy necesario. Y cuando no tenemos el recurso de esas emociones, cuando las echamos a un lado, nos deja desprotegidos de ciertas cosas. La semana pasada empezamos esta de la tristeza. Si recuerda, hemos hablado acerca del enojo y cómo el enojo es una herramienta en las manos de Dios. Hablábamos también acerca del temor y cómo hay un temor sano, hay un enojo sano, hay un temor sano, también hay un enojo destructivo y hay un temor destructivo. Pero la tristeza es igual, tiene elementos que son constructivos y tiene elementos que son destructivos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo la tristeza es la que nos lleva al arrepentimiento y es la manera de Dios de llevarnos a recapacitar de lo que hicimos y decir, oh no. Y hablábamos inclusive cuando ya es destructiva demasiada tristeza, ¿no? Si recuerda que hablábamos de un hombre en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo estaba interesado y estaba diciendo, consuélenlo, no sea que tenga demasiada tristeza. Eso fue la semana pasada. Pero era demasiado tema y no podíamos incluir los pasajes bíblicos, entonces decidimos separarlo en dos para que fuera un poco más digerible. Esta semana vamos a estar hablando acerca de cómo nos lleva la tristeza a un tipo de recapacitación, cuando necesitamos, ya no fue porque es un pecado, sino simplemente nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes han fracasado en su vida? A ver, confiéselo. ¿Ok? Si no ha fracasado todavía es que no ha intentado muchas cosas, pero yo le quiero decir que todos fracasamos. Todos cuando estamos queriendo algo, deseamos yo quiero aquello. Me cuenta mi papá que cuando éramos chicos, una vez íbamos así por la calle y dice mi hermana, quiero, y no sé bien ni quiere, quiero eso de que huelo. Así como cuando llega uno a un centro comercial y ponen ahí algún puesto de donas o algo así y le llega el olor por todas las tiendas y dice uno, yo quiero, y es totalmente intencional. Ahora, si no puede uno tener eso es, no se pudo y viene una tristeza, fracasó el plan. Entonces todos hemos pasado por ese tipo de cosas. En este caso vamos a estar hablando de una historia que se empieza en el caso de Jesús, está en la última cena con los discípulos. Y vamos a tomar nuestra lectura del capítulo 22 de Lucas y dice así en el verso 31. Está hablando Jesús y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ahora, analice lo que está diciendo acá Jesús. Dice, yo he orado por ti para que no falle. Cuando te arrepientas, ¿de qué se iba a arrepentir Simón Pedro? Y entonces ya de antemano le está diciendo el Señor a Pedro en su cara, te vas a tener que arrepentir. Y cuando vuelvas, o sea que se iba a alejar, le dice, cuando vuelvas vas a fortalecer a tus hermanos. Yo no sé de usted, pero si yo escucho que Jesús, el Mesías, que Pedro creía que Jesús era el Mesías, si el Mesías me está diciendo, vas a fallar, yo diría, Señor, perdóname de antemano, todavía no sé ni de qué voy a fallar, pero ya te pido perdón. Pero la respuesta de Pedro es totalmente diferente a lo que esperaríamos. Dice él, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. En lugar de decir,
tienes razón, Señor, ayúdame. No, yo no voy a fallar. Y se está poniendo Pedro en un papel donde se cree la gran cosa. Y yo me imagino al Señor así como, ay, Pedro. Y este Pedro le encantaba hablar. Era muy osado, era muy aventado y por lo mismo cometía muchos errores y le contesta el Señor, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y bueno, esa historia es muy conocida, ¿no? De que Pedro fue y negó al Señor. Lo que mucha gente no se da cuenta es que Jesús se lo anunció directamente a su cara, pero él no lo reconoció. Y luego lo que vemos es que en efecto Jesús llega y se va ahí al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos y se pone a orar. Y si recuerda la historia, nos dice que estaba Jesús, se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, era su círculo íntimo de discípulos, y los tiene consigo y les dice, quédense aquí, yo voy a ir a orar, pero ustedes espérenme aquí, ahorita vengo. Y luego nos cuenta de cómo regresó con los discípulos y lo hizo 3 veces. Y cuando se apartaba, se ponía el Señor, como lo ve aquí en la imagen, estaba en angustia. Yo no sé si estaba en el piso, si estaba parado, quién sabe cómo estaba. Pero nos dice que estaba en angustia y que sudaba como gotas de sangre. Y por lo mismo estaba diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba entregándose por completo a la misión que quería. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación, es lo que venimos describiendo. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites de esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre, que es lo que veníamos diciendo. Ahora aquí viene lo que nos interesa. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos. ¿Y qué dice la frase ahí? Exhaustos por la tristeza. Y dice uno, ¿qué es lo que los tenía agotados? Estaban tristes, ¿pero de qué? Y aquí podemos especular, no le puedo decir, no encontré respuestas así de los teólogos que pueden decir, es por eso, o sea, no nos dice la Escritura. Y cuando no nos dice la Biblia, pues es peligroso tratar de andar especulando, adivinando qué. Pero nos dice que estaban muy tristes. Si era porque sabían que Jesús los iba a dejar, si porque no estaban saliendo bien las cosas, no sabemos exactamente. Pero estaban tristes y estaban agotados. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Ahora, hay mucho que decir en ese pasaje, pero no lo vamos a analizar en esta ocasión, en otra ocasión. Pero llega Jesús y están los discípulos dormidos y pues así como que ya toca el siguiente paso. Y si recuerda, después de eso, fue cuando llega Judas, llega con la turba y arrestan a Jesús. Pedro se levanta, quiere rescatar a Jesús, le mocha la oreja a Malcom, el hijo del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote, perdón. Y de todas maneras le dice el Señor, guarda tu cuchillo, y se da toda la escena y se llevan finalmente a Jesús. Mucho de nuevo que ha sucedido. Y ahora van a juzgar a Jesús. Y después de que lo están juzgando, nos dice, alrededor de 1 hora más tarde, estaba Pedro ahí en el fuego, afuera de donde estaban ahí teniendo a Jesús, y Pedro está tratando de pasar desapercibido. Cuando dice otra persona, está hablando de que ya había pasado por otros. Oye, tú eres Galileo,
Haga de cuenta como usted. Si hay algo que hace que su lenguaje sea particular, yo recuerdo en una ocasión fui a Honduras y nada más me saludó el mesero y me dice, buen día, buen día. Y me dice, ¿de dónde nos visita? Y yo, me eché de cabeza yo mismo, no supe ni cómo, pero él me reconoció que no era hondureño. ¿Qué lo echa de cabeza a usted? A Pedro, pues él era nazareno, de Nazaret. Y entonces, luego, de Galilea, ay, perdón, él era de Galilea, y luego lo determinaron, le dijeron, tú eres de esos, tú eres uno de ellos porque también eres Galileo, así como Jesús. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, aún hablaba, cantó el gallo. Y nos dice que en ese momento el Señor se volvió, porque lo llevaban al Señor, ya lo iban a escoltar, se volteó el Señor y mira a Pedro y fíjese lo que dice. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. La tristeza lo agarró y ya no sabía qué hacer Pedro. ¿Estaba triste? Sí. Y entra la pregunta, ¿por qué estaba triste? Yo le quiero ofrecer algunas posibles razones por las que estaba triste. Lo que sabemos es que estaba triste, estaba llorando y nos dice amargamente. Número 1, porque su plan había fallado. Y va a decir, ¿cuál plan? Pues el plan de que ellos estaban pensando que Jesús iba a ser quien los iba a liberar del imperio romano y él iba a llegar a ser el rey y todo iba a estar bien. Piensa en la situación de usted hoy día. ¿Qué estamos esperando que suceda? Vemos incertidumbre a nuestro alrededor. Imagínense que de repente se levantara una persona y dice, yo les garantizo que yo sé lo que estoy haciendo y qué es lo que más les conviene. ¿Qué pensaríamos nosotros? Nos van a dar dinero, nos van a hacer ciudadanos, nos van a dar trabajo, nos van a dar entrenamiento. Yo qué sé que estaríamos pensando. Y de repente lo agarran, lo arrestan y se lo llevan. Y digo, no, ya valió cacahuate el asunto. Nos quedamos bailando, como novia de rancho diríamos. Así se quedó Pedro, su plan le había fallado. Tenía una cierta tristeza. También sus motivaciones, y recuerda, lo hemos mencionado en varias ocasiones, cuando apenas, hasta el momento en que iban entrando, todavía iban peleando, quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más importante, y así como de, ay no. Sus motivaciones eran mixtas, y Pedro se puso a reflexionar, le quedé mal a Jesús. Pero también se dio cuenta del efecto de sus acciones sobre los demás. Cuando fracasamos, nos damos cuenta que el plan está mal, nos damos cuenta que teníamos alguna motivación oculta y nos damos cuenta que le estamos causando daño a los demás. En este caso, el dañado fue Jesús. Bueno, de acuerdo a Pedro. Estaba triste. Estaba lamentando que lo que él pensaba de una manera resultó de otra. Y de nuevo, ¿qué tipo de fracasos pasamos nosotros que nos hacen recapacitar? Hay veces que mi esposa, por ejemplo, les contó la historia de unos jóvenes que les apareció el dinero y dijeron, ya la hicimos, fue Dios que nos dio el dinero. Y después cuando les falló el plan, que se dieron cuenta que el dinero lo habían depositado por error y que tenían que regresar todo el dinero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y les entró tristeza, estaban angustiados. Pero luego nos dice que Jesús llega con los discípulos y la historia empieza desde Lucas 5, cuando el Señor le llama a Pedro y le dice, tú vas a ser pescador de hombres. Desaparece el Señor y entonces pues ahora nos cuenta la Escritura, ahí ya al final de Juan, por ejemplo, que está y llega con los discípulos
y lo reconocen, se sienta con ellos, hay una pesca milagrosa, y está sentados con ellos, y luego después de que almuerza, está hablando con Pedro, y le dice a Pedro, Pedro, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Y se lo dices 3 veces, quizás recuerde. Lo que le está diciendo el Señor es, yo sé que te llamé a ser pescador de hombres. Ahí Pedro ya estaba pescando peces otra vez. Y le dice el Señor, no, ¿te acuerdas? No le dice esto, pero es lo que le implica. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo iba a rogar por ti para que ya que te arrepintieras y hubieses vuelto, ibas a cuidar a tus hermanos? De esto te estaba hablando, así que te estoy encargando que cuides a los demás. ¿Por qué le estoy enfatizando esto? Porque Pedro, él tenía un plan así. Y el Señor tenía un plan asá. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es el plan de Dios que Dios tiene para usted? O sea, cuando dice el Señor, mis caminos no son tus caminos, mis caminos son más altos. Y cuando está diciendo eso, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, estas son las que Dios ha preparado para los que le aman, nos dice en Corintios. Está hablando de lo mismo que con Pedro. Yo te tengo algo mucho mayor, pero tú tenías planes a esta altura. Entonces te dejé fracasar en esos planes para que llegaras acá. Te pido que recapacites. ¿Cuántos necesitamos recapacitar? No de pecado, sino teníamos una intención y salió mal. Pero está bien, porque el Señor está allí y nos está llamando porque Él tiene un plan más alto. Pastor Lauren, Dios tiene un plan para usted. Todavía. Donaldo, Dios tiene un plan para ti, mucho mayor del plan que te imaginas. Okay, God has a plan for you. Oh, so much higher than what you can imagine. Y así tiene un plan para cada uno de ustedes. Se han equivocado. Pero Dios tiene un plan mayor. Como con Pedro. Pero necesitamos echar mano de la tristeza y decir, ay, sí, Señor, me arrepiento. Me arrepiento no de pecado, simplemente de tomar las cosas en mis manos y querer verlo como si yo fuera Dios. Hay otro elemento que es la apreciación. Ahorita espero que me entienda. Por ejemplo, me encontré este libro y me da risa. No es un libro, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el solo título me dio risa. Todo mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? ¿Y cuántos tienen prisa por morirse? No. O sea, está hablando de cuestiones médicas aquí, porque es del sistema de médico de Estados Unidos. Pero da risa que no queremos llegar a la muerte. Pero la muerte nos llega a todos. ¿Sabe usted que hay personas que llegan a decir, no, la muerte fue parte de la maldición que vino porque Adán pecó? Pero ahora que Jesús ya nos rescató, Jesús ya nos libró de la muerte física. Yo ya no me voy a morir. Y como dijo alguien por ahí, esas teorías nunca rebasan los 80, 100 años. Porque se mueren. Todos se mueren. O como dijo otro por ahí, hasta el momento el índice de mortandad anda por ahí del 100%. O sea, todos nos morimos. Todos llegamos a un momento donde hay pérdida. Pero noten lo que dice. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si usted ha pasado por una pérdida, si ha perdido a un cónyuge, si ha perdido a sus papás, a su hermano,
a su hijo, a un amigo, a su perro. Hay gente que no, hombre, les pega horrible cuando se les muere su mascota. Nos dice la Escritura, sin condenarnos, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Pero noten lo que también menciona el libro de Eclesiastés. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa. De nuevo, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Yo en mi vida he casado con más de 200 parejas y perdí la cuenta por ahí de cuántas eran, pero ahí va el número. Y no me tocó hacer funerales por muchísimos años. Y cuando me tocó hacer el primer funeral, y bueno, de ahí fue incrementándose, me di cuenta de una cosa: prefiero los funerales a las bodas. No porque sea más alegre ni más bonito, sino porque la gente está más reflexiva por causa de la tristeza. Nos hace apreciar las cosas, nos hace apreciar a las personas, nos hace apreciar qué fue lo que sucedió. El luto es curioso porque opera muchas veces como una combinación de tristeza y enojo. Cuando se nos muere alguien, un ser querido, las personas, los demás, no te preocupes, todo va a estar bien, y nos quieren alegrar, y así como que, y hay un enojo, es que tú no entiendes lo que representaba para mí, lo que yo estoy sufriendo. Hay personas que sufren enojo con Dios. ¿Por qué me lo quitaste? Allá en México había una familia, era el señor, su esposa, y tenía 2 hijas y un hijo. El menor de todos era el hijo, el varón. Y se le ocurrió, el señor era un poco gordito, y se le ocurrió ir a donar sangre, de buena onda. Y entonces cuando donó sangre, pues se desmayó, estando allá en el banco de sangre. Esto fue de nuevo allá en México. Y entonces como se desmayó, lo vieron muy mal, dijeron, no, a este lo tenemos que rescatar, y le volvieron a aplicar sangre y le dieron una transfusión de sangre. Y resulta que la sangre tenía SIDA. Y después de 1 o 2 años murió el señor. Estuvimos orando por él, pero de todas maneras murió. Y de aquí a que murió, por cuestión del SIDA, ya se le había complicado horrible todo. Y toda la familia eran creyentes, eran seguidores de Jesús. La mamá y las 2 hijas, o sea, tuvieron su momento de tristeza. Pero el joven, recuerdo que en una ocasión estaba platicando y me dice, el Dios de los cristianos, y ya caramba, y yo, ¿eso de dónde salió? Estaba enojado con Dios, porque Dios no le había sanado a su papá, Dios le había, según él, quitado a su papá. ¿Y cómo está usted cuando usted pierde algo? ¿Se enoja? ¿Con Dios aún? ¿Con los demás? Y cuando estamos en eso, hoy es demasiado poco tiempo como para hablar de un tema tan amplio que los mismos investigadores sociales, seculares, no saben cómo arreglar el tema. Pero yo lo que le quiero decir, el luto es algo por lo que tenemos que pasar. Muchas veces nosotros estamos con la idea, no, voy a ser valiente, voy a regresar, el Señor me va a sanar. Le voy a plantear una situación hipotética. La semana pasada les enseñaba unas imágenes de un joven que había chocado un auto. Imagínese que el auto lo choca y debe el auto, todavía no termina de pagarlo, y chocó contra un árbol
y otro carro, y entonces ahora debe aquello, y llega la policía y lo quiere arrestar, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Estás perdonado, no tienes que ir a la cárcel, no tienes que terminar de pagar el auto, no tienes que pagar los daños que causaste, estás perdonado. ¡Yeah! Se pone el chamaco. Y sale y quiere manejar el carro. Pasan los años, 5 años, dice, no lo voy a tratar. Ya no debo nada, lo voy a guardar el carro. ¿Lo puede volver a manejar el carro si no lo ha arreglado? Ya lo perdonaron. Pero si no arregla el auto, puede ser que diga, ese accidente fue hace 5 años, el tiempo sana todas las cosas. Pues sí, pero al carro no. Porque todavía, aunque pasó en el pasado, lo seguimos arrastrando y hoy tenemos sentimientos encontrados en cuanto a algo que pasó del pasado. Y la Biblia nos llama a que pasemos por ese tiempo, que aunque implica tristeza, aunque implica enojo, nosotros lleguemos al momento que lo expresemos. Si ese luto no queda expresado o si queda congelado, como se lo acabo de describir, así como, no voy a decir nada, nos quedamos atascados y nos quedamos atados a aquello. Si la persona murió y nosotros seguimos como que no murió, estamos atados. Pero es sano cuando pasamos por el luto del cual nos habla la Biblia, puede dar perspectiva al dolor y a la tristeza y nos puede llevar a una vida de contentamiento, propósito y conexión. Lo voy a repetir, por eso se lo puse allí. El luto, bien llevado, como nos dice la Biblia, puede dar perspectiva al dolor y a la tristeza y nos puede llevar a una vida de contentamiento, propósito y conexión. Hay personas que por el luto que tienen los dejan que los lleve a la depresión y no es sano. Si usted ha tenido pérdida, pregúntese, ¿ha logrado contentamiento? ¿Ha logrado identificar y seguir su propósito? ¿Está conectando con los demás? ¿Qué es lo que no le estoy diciendo? No le estoy diciendo que le va a dejar de doler la pérdida. Tampoco le estoy diciendo que no va a sentir tristeza. Pero la podemos expresar para poder llegar a la siguiente etapa. Mire, recordará lo que dice la Escritura. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Si usted está en una situación donde está llorando, no estoy diciendo que bueno, pero espero que usted pueda expresar y llorar en medio de otros y poder decir, me da tristeza. Lo extraño. El luto bien llevado abre el corazón para permitir que entre un amor nuevo. Un ejemplo que le puedo poner, sencillo. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? O como decía un misionero allá en México, Juana Bautista. Decía, Juana Bautista, y nosotros, no era mujer. Juan el Bautista era el primo de Jesús y se le ocurrió acusar ahí a Herodes, que era el rey ahí en la región. Tomó a su esposa Herodías, que había sido de otro, pero total, vénganos tu reino, se lo quedó. Herodías tenía su hija y Juan el Bautista le decía, no está bien lo que hiciste. Y entonces Herodías, sobre todo, Herodes lo respetaba, Herodías lo odiaba a Juan el Bautista y buscaba ver cómo podía deshacerse de él. Y entonces un día se le ocurre a la hija de Herodías
bailar y le gustó al Herodes cómo bailó y le dice, mira, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Que en palabras fanfarronas de ese entonces equivalía a, hoy puedes tú controlar el control remoto de la tele. No creo que en realidad le iba a dar la mitad del reino. Era, te voy a dar algo así, chiquito. Y la otra, ¿qué pido? Y va y le dice a la mamá, ¿qué pido? Pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. ¿Qué? Y entonces, como el bocón de Herodes lo había dicho delante de todos los invitados, pues tuvo que cumplir y manda a matar a Juan el Bautista, le mochan la cabeza, y se la traen y se la entrega a la mujer. En cuanto Jesús, ¿quién? En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. ¿Jesús pasó por el luto? ¿Jesús sintió tristeza? Sí. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Por qué le digo esto? Porque quizás recuerda la historia de Lázaro. Nos dice que Jesús llegó ante la tumba de Lázaro y el famoso verso más cortito de la Biblia, Jesús lloró. Y pero a ese lo resucitó. Y usted va a decir, sí, pero pues es que Jesús hacía lo que quería. ¿Resucitó a Juan el Bautista? No. Absorbió la pérdida y luego nos dice que ya después de que había estado a solas, se arregló, enfrentó la tristeza y nos dice, ahora sí, bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Siguió su propósito. No entró en depresión Jesús, se entristeció, pero era una manera de apreciar lo que había pasado. Jesús era un hombre experimentado, nos dice en Isaías 53, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Pero también nos dice, cuando vea todo lo que se logró mediante esa angustia, quedará satisfecho. O sea, Jesús sabía enfrentar la tristeza. Jesús sabía tener este tipo de tristeza que nos lleva a la apreciación de las cosas pasadas. Ahora, antes de que avancemos y terminemos, yo le voy a pedir a mi esposa que pase ella, quiero que les cuente algo. Esto es uno de mis momentos más garrafales. Digo, soy medio despistado, ¿verdad? Pero esa fue de la peor de todas. Al final, que les cuento ya que les cuente ella. Pero consideré que era apta la historia para lo que estamos tratando. Pues hablando acerca de la pérdida, a mí me pasó ya hace muchos años, que cuando mi hijita tenía 2 años, ahorita ya está casada, ya tenía yo mi hijita y entonces mi familia desde Jalapa, Veracruz, entonces íbamos con frecuencia a Jalapa, Veracruz a ver a mi mamá. Y mi papá había fallecido cuando Javi y yo nos casamos, entonces habían pasado 5 años, yo tenía a mi hijita, tenía 2 años mi hijita, y entonces de repente me habla por teléfono mi hermano, porque nosotros vivíamos en Puebla, y me dice que mi mamá estaba en el hospital. Entonces nos lanzamos allá al hospital, resultó que mi mamá le había dado un derrame cerebral, y entonces hace poco tiempo falleció. Y la tristeza, porque pues era su primera nieta, mi mamá estaba feliz porque ella por fin tenía su primera nieta que era mi hijita, y fue un momento triste, porque ella no era tan grande de edad, mi mamá, yo pensé que iba a vivir muchos años y que iba a poder ver crecer a mi hijita, y luego tuve mi otro hijo, pero mi mamá ya no lo conoció. Entonces como que sí hubo tiempo de tristeza,
pero también hubo un tiempo de consuelo. Cuando fue el funeral de mi mamá, fue un funeral muy especial. Nunca he visto un funeral así. Cuando estábamos en el funeral, llegaba gente de la iglesia de allá de Jalapa, con una congregación que Javi y yo ayudamos a poner. Empezó con gente, familiares míos, familiares de otra amiga, y así empezó esa iglesia de Jalapa, y luego creció bastante. Y entonces, cuando estábamos en el funeral, gente de la iglesia de Jalapa llegaba a contarme el testimonio de mi mamá, porque mi mamá había empezado a buscar a Dios y a orar como ella pudo cuando estábamos chicos, mis hermanos y yo. Tenía un socio que lo estafó y entonces nos dejó sin nada, y toda mi mamá no conocía a Dios, pero ella se puso a orar como pudo, y Dios empezó a proveer a mi mamá milagrosamente. A mi mamá le dio un don para hacer riquezas, un don que todos los días de su vida, de ahí en adelante, mi mamá tuvo tener. Mi mamá llegó a tener mucho dinero, y entonces, por tanto la familia también, y entonces ella era muy sencilla, aunque llegaba a tener mucho dinero, era muy sencilla, tú la veías y no te imaginabas que realmente ella tenía. Y por lo mismo, eso le permitía a ella ser muy dedora. Entonces, en su velorio se acercaba mucha gente y a contarme: fíjate que cuando yo estaba mal, nadie sabía, pero yo y mi esposa estábamos pasando por un problema, y llegó tu mamá con un sobre y me dijo: para ti, para tu familia. Dice que me ayudó tanto esa ofrenda que me dio. Y al rato otro: fíjate que tu mamá, y fíjate que me regaló un carro. Y otro: me regaló un carro también. Y otro: también me regaló un carro. Mi mamá veía que tenía necesidad, a uno les daba dinero, a otros les daba cosas como un carro, bendecía mucho a la iglesia, daba mucho a la iglesia. Cuando para que se construyera un local, una iglesia, la construcción, mamá ayudó mucho. Pero hubo muchas cosas que yo no sabía, pero ese día ahí del funeral, la gente venía con testimonios y daba gracias a Dios por la vida de mi mamá. Entonces la presencia de Dios en el funeral fue tan bonita, la gente tan agradecida de su vida, y eso trajo mucho consuelo a mí, decir: se cumplió el llamado que Dios tenía para mi mamá. Ella tal vez no tuvo un ministerio muy famoso, ¿verdad? No tenía un estrado, ¿verdad? No era famosa, pero sí hacía muchas cosas en lo oculto, como dice la Biblia, que lo que da en secreto su Padre, nuestro Padre nos recompensará en público. Así lo hacía mi mamá en los secretos. Entonces me di cuenta, si Dios tuvo un llamado para mi mamá lo cumplió. Mi mamá murió siendo una mujer muy entregada al Señor, y eso me trajo consuelo hasta la fecha. Y yo sé que un día la voy a volver a ver allá en el cielo. Y yo y mis hijos, por eso nosotros siempre estamos confiando y orando, ¿verdad? Por nosotros, por todos nuestros familiares, para que todos lleguemos al cielo, estar todos juntos y podamos ver a mi mamá y podamos gozarnos todos en la presencia de Dios. Entonces, en el Señor, en Cristo, sí hay consuelo, sí hay tristeza, como el caso de mi mamá. Mi mamá falleció, me dolió mucho porque, como le decía, no estaba tan grande de edad. Me dolió que ya no vio crecer a mis hijos, me dolió, pero hay ese consuelo de parte de Dios. Eso se los comentamos porque precisamente cuando nosotros estamos con alguien que tiene una oportunidad increíble de conexión, y es algo que en la iglesia perdemos mucho. No estamos conectándonos el uno con el otro porque tratamos de conectarnos solo en base a la alegría, pero la realidad
es que en esos momentos cuando está alguien pasando por una pérdida, es una oportunidad de conexión increíble, donde Dios nos sensibiliza a poder detectar la necesidad de los demás y poder estar allí presentes. Y nos lleva a poder decir, se terminó. Puedo apreciar lo que ya fue, pero ha terminado. Y ahora puedo, como Jesús, proseguir a mi propósito, proseguir, celebrar todo lo anterior, tener tristeza de que terminó, pero estar agradecido y vamos adelante. Le invito a que se ponga conmigo de pie. Que el Señor nos lleve a poder apreciar todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos estar en las circunstancias más difíciles y poder decir, Señor, tú eres el que nos vas a llevar en este valle de oscuridad, este valle de tristeza, sea donde sea, estemos en la situación en la que estemos, sea tristeza de arrepentimiento de algo que hicimos mal, intencionalmente, algún plan que nos salió mal o una pérdida, pero que en todo podamos experimentar el consuelo de nuestro Padre Celestial. Señor, yo te pido que nos ayudes a reflexionar en el camino por donde nos llevas. Señor, que podamos apreciar lo que fue y que podamos decir que tú estás llevándonos a algo nuevo, algo especial, Padre. Te pido por cada persona aquí, Señor, que tú, Señor, nos prepares a recibir lo que tú nos estás poniendo por delante. Y, Señor, que como Pedro seamos llevados a entender y apreciar lo mejor que tú nos das. Señor, úsanos para ti, para poder visualizar lo eterno, lo que querías hacer con Pedro, Señor. Tú querías llevarlo a reconocer que había un plan más alto, no solamente un plan terrenal. Te pido por cada persona que está aquí batallando, Señor, con tristeza sobre las cosas difíciles. Señor, imparte tu consuelo, que no seamos llevados por demasiada tristeza. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en lo ignífugo, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo
hasta el final. Hasta el final. Díganos los momentos de dificultad. Díganos, Señor. Señor, muéstranos la aceptación que tú tienes cuando hemos caído, cuando hemos fracasado, cuando no entendemos. Aquí estás tú, Señor, para traer cordura a nuestro caminar. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En tu presencia, oh Dios. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. A tu nombre clamaré. Mis ojos fijaré. Cantaré tu poder. Pues tuyo soy hasta el final. Señor, llévanos en el refugio de tu mano, en el hueco de tu presencia, Señor. Padre, gracias por cada persona aquí, el potencial que tú has adquirido. Tú fuiste varón experimentado en sufrimiento, en quebranto y en dolores, pero miraste con agrado